Mi nombre es Carlos Abril, yo pertenezco al Ministerio de la Liga Bíblica Internacional, hago parte del equipo de la Comisión Ejecutiva de la Liga Bíblica, soy el coordinador para la zona centro de Colombia, hago parte del equipo de entrenadores y estoy al servicio del Señor ya hace muchos años. Con la Liga llevo trabajando 9 años y nuestro principio, nuestro deseo en la Liga Bíblica, creemos que más que nada el mundo necesita la palabra de Dios, más que cualquier otra cosa. Ese es nuestro mayor anhelo, que en cada casa haya una Biblia y sepan las personas estudiar la palabra de Dios. Y también nosotros estamos en servicio de la iglesia local, apoyamos con material, con entrenamiento, tenemos recursos bíblicos y tenemos materiales especializados para niños, adolescentes, adultos y una Biblia para trabajar con personas privadas de la libertad. Todos nuestros materiales los entregamos en calidad de donación y la Liga Bíblica está al servicio de la iglesia no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Estamos en más de 100 países y vuelvo y repito, nuestro mayor deseo es que, y anhelo, es que más que nada el mundo necesita la palabra de Dios. Creo que con eso podemos avanzar. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, los invito, hermanos, a que vayamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y vamos a ver, con el favor de Dios, los primeros 6 versículos, Romanos capítulo 7. Y observemos el versículo 4 para iniciar. El versículo 4 para iniciar. Hermanos míos, dice la palabra de Dios, dice, hermanos míos, de la misma manera, lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Ahora pertenecen a otro, a Cristo, que resucitó de la muerte. Y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. Recordemos que el apóstol Pablo viene hablando, viene argumentando referente a la ley. ¿Y por qué referente a la ley? Bueno, la carta de los Romanos, en sus primeros capítulos, lo primero que habla es que todos hemos pecado. ¿Sí? Romanos capítulo 1, versículo 18, habla del juicio que viene, o de la ira, mejor, que se revela de parte de Dios para aquellos que se rehúsan a creer en Cristo. Luego en el capítulo 2 continúa su argumentación el apóstol Pablo, mostrando que todos son pecadores, tanto el moralista como el judío, como el gentil, todos, absolutamente todos son pecadores. Pero luego en el capítulo 3 afirma más a profundidad y dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego de la realidad de que todos somos pecadores, aparece la justificación. En los capítulos 4 y 5, el apóstol Pablo ha venido conversando, ha venido narrando acerca de la justificación. ¿Y qué es la justificación? Bueno, es tomar el lugar de otro. No solo se trata de ser justificado en algunas ocasiones, sino la justificación se da totalmente a una persona que cree en Cristo. Y Dios envió a Jesús con ese propósito. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado para justificarnos. Pero luego no basta con la justificación, y me refiero no basta porque entra el tercer punto, que es la santificación. Y es que hay algunas personas que creían que, o como lo dice el capítulo 6, versículo 1, entonces vamos a pecar. Entonces ya que hemos sido justificados, pues dediquémonos a pecar. Y el apóstol Pablo responde de ninguna manera. Y en el versículo 6 del capítulo 15 se repite, entonces vamos a pecar. Continuaremos o viviremos en el pecado por cuanto ya hemos sido justificados. Y no, realmente no. El llamado es a la santificación. Y en pro de eso, hermanos, es interesante observar lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 puntos muy sencillos. Vamos a ver un principio, vamos a ver una ilustración y aparte de eso vamos a ver la utilidad. Y creo que ya estamos en la diapositiva número 3. ¿Listo? Y esta tarde, pues quiero hablar bajo el título de, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, un principio, una ilustración y la utilidad de ese principio, ¿ok? Hablaremos y pues me siento aquí un poco en confianza de hablar de este tema de la utilidad de morir a la ley. Sé que aquí hay varios abogados, sé que de pronto algunos términos que voy a usar o algunas cosas que voy a mencionar van a ser relativamente familiares para ellos, teniendo en cuenta la ley que está escrita. Y quisiera iniciar hablando de este personaje, Adolf Hitler o Adolfo Hitler, un hombre malo, un hombre perverso, un hombre que realizó muchas masacres. Aquí tenemos un listado de masacres. Adolf Hitler mató
tuvo masacres como la masacre de Le Paradis, la masacre de Borgo, bueno, una cantidad de masacres, la masacre de Neil, la matanza que realizó en alguna ciudad llamada Tul. Este hombre realmente creo que ha sido uno de los personajes más terribles de la historia. Pero luego creo que el objetivo que este hombre tenía al escribir uno de sus tratados o uno de sus escritos eh, era aniquilar a los judíos. Aniquilar a los judíos. A este hombre se le acusa de matar casi 6 millones de judíos. Fueron asesinados por él en cámaras de gas, asesinados cruelmente. Sí. Pero este hombre se suicidó. Este hombre cometió suicidio en abril del año 1945, por lo que nunca tuvo la oportunidad de ser juzgado. Ahora, ¿cómo entrar a ver un tema bíblico teniendo un contexto como el de Hitler? Muy sencillo. El ejemplo es el siguiente. ¿Hitler cometió matanzas, asesinatos, masacres? Sí. ¿Por qué no pudo ser juzgado? Porque murió. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere introducir a partir del capítulo 7 y del versículo 1. Y es lo que vamos a ver en este momento. El primer punto, principios. ¿Cuál es el principio? Bueno, el apóstol está hablando a los hermanos, a gente, a personas creyentes, a personas que han tomado una decisión por Cristo, a aquellos que ahora pertenecen a la familia de la fe. Ahora, el apóstol le dice, hermanos, ustedes ya saben. Ahora, aquí no está hablando con personas nuevas, está hablando con personas conscientes que han entendido el mensaje de salvación, que han comprendido la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, entonces tenemos un panorama de que la ley a la cual estábamos sometidos, como lo dice el capítulo 6, la esclavitud del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Por eso el apóstol dice, hermanos, ustedes ya saben que la ley solo, única y exclusivamente tiene poder sobre el que está vivo. Hitler cometió masacres, asesinatos, homicidios, pero por cuanto murió, no pudo ser llevado a juicio. Sería raro ver un muerto en un juzgado. Eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque ya murió. ¿Los delitos desaparecieron? No, los delitos están ahí, pero él ya murió. Ya no hay quien pague por cuanto él hizo. ¿El principio con qué tiene que ver? El principio tiene que ver entonces, en este caso, el principio tiene que ver con quiénes, bueno, con los hermanos. Pablo habla a los que conocen la ley. ¿Sí? La palabra ley, aquí en el capítulo 7, en el versículo 1, tiene que no solo ver con el significado que los judíos entendían, sino que tiene que ver aún con algo más profundo, ¿sí? Con la ley dada a Moisés, pero con la ley establecida por Cristo. El Señor Jesús amplió los 10 mandamientos en dos. Yo estoy seguro que usted se lo sabe. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley va a ser efectiva siempre y cuando la persona esté viva. La ley es efectiva siempre y cuando la persona pague por el delito que ha cometido mientras esté vivo. Pero si esa persona muere, pues ya no hay quien pague, por cuanto murió. Entonces, el apóstol está aquí hablándole, nuevamente repito, a hermanos, a personas que han muerto a la esclavitud y que anhelan renunciar a ella y que no quieren tener ese lastre de esclavitud sobre sus hombros. Ahora preguntémonos, cuando Cristo nos redimió, nos hizo libres, ¿realmente hemos muerto a la ley? Yo considero que cuando el apóstol habla de esta manera y habla tan específicamente de este principio de que la ley es efectiva única y exclusivamente cuando se está vivo, es porque hay personas que parece que anhelaran el yugo de la ley sobre sus vidas, que anhelaran el pagar por lo que ellos han hecho. Pareciera ser eso. Recordemos, la muerte termina con las obligaciones. Un hombre muerto no puede estar sujeto a ser acusado. Nunca. ¿Cuántas veces hemos escuchado de noticias de asesinos que mataron a alguien en ese momento, pero ellos también murieron? La ley ya pierde cualquier
obligación sobre esa persona. Y aquí podemos avanzar y ver, bueno, ¿cómo el apóstol va a ilustrar este principio? El principio es claro, la ley es efectiva solo al que está vivo. ¿Listo? Ese es el principio. Pero veamos la ilustración. El versículo 2 dice, por ejemplo, aquí el apóstol nos va a poner un ejemplo, nos va a ilustrar el principio, el principio que acabamos de ver. La ley es efectiva solo para el que está vivo. El texto dice, por ejemplo, la ley dice que una mujer casada debe permanecer unida a su marido mientras él esté vivo. Una ilustración que el apóstol nos va a poner. Entonces va a comparar la ley con un matrimonio, va a comparar el juicio que tiene una persona culpable con un matrimonio. ¿Listo? Ahora, si el hombre muere, ella queda libre de la ley, del matrimonio. Claro, al casarse, al unirse, ellos adquirieron ciertos compromisos. Y el apóstol aquí en este texto no está hablando del divorcio, él está poniendo un ejemplo. Luego el divorcio va a hablar unos capítulos más adelante. Pero este ejemplo, ¿a dónde nos quiere llevar? Mire lo que dice el versículo 3. Dice, sin embargo, si la mujer se casa con otro hombre mientras su esposo vive, ella comete adulterio. En cambio, si el esposo muere, ella queda libre de la ley del matrimonio y se puede casar con otro hombre. Lo interesante de lo que estamos viendo aquí, o lo que podríamos resaltar de esta ilustración, es la forma o la manera, la analogía que usa el apóstol Pablo. El principio está en el versículo 1 y es que la ley es efectiva única y exclusivamente para el que está vivo. Y es claro que el apóstol Pablo aquí lo que va a explicar o lo que va a poner es un ejemplo. Es un ejemplo. Cuatro cosas dice aquí el apóstol Pablo referente o cuatro cosas ilustra el apóstol Pablo. La primera es, una mujer casada debe permanecer a su marido o unida a su marido mientras él esté vivo. Sería lo primero que dice el apóstol Pablo. Creo que ya estamos en la siguiente diapositiva. Luego, si el hombre muere, entonces ella queda libre de la ley del matrimonio. Eso sería lo segundo que dice. Lo tercero es que si la mujer se casa con otro hombre mientras su esposo vive, pues sencillamente ella está cometiendo adulterio. Y lo cuarto que dice el apóstol aquí es que si el esposo muere, pues sencillamente ella queda libre de la ley del matrimonio. El apóstol Pablo explica esto claramente o cuidadosamente en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 8, que lo dice de la siguiente manera, y me permito leer. Dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Así que fuimos unidos a Cristo, a una muerte como la de Él. También nos uniremos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vida antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. La ilustración que el apóstol Pablo está poniendo aquí tiene que ver con un matrimonio, una unión, ¿sí? Un cónyuge, que me llama la atención el significado de esta palabra cónyuge, y es que los dos van a un mismo nivel cargando un yugo. No puede ser menor el uno que el otro. El yugo que cargábamos nosotros era un yugo difícil. Mateo capítulo 11 lo dice. Venid a mí todos, usted también se sabe ese versículo, estoy seguro. Venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Pero luego el versículo siguiente dice, llevad mi yugo, porque mi carga es fácil y ligera. Ahora, cuando nos hemos unido a Cristo, referenciando a Cristo como el esposo y la iglesia como la novia, ahora hemos muerto a la ley. O sea, nuestro antiguo esposo, nuestro antiguo marido era la ley, que nos llevaba a la muerte, que era un yugo difícil de llevar, que era un yugo que acusa, que es un yugo que señala, que es un yugo que no justifica, es un yugo cruel de llevar.
Es un yugo que trae soledad, trae abatimiento. Y solo piensa en el estilo de vida que tiene una persona que vive bajo el yugo de la ley o bajo el yugo de un esposo irresponsable que maltrata, que señala, que golpea. ¿A qué mujer le gustaría vivir así? Pues la ilustración que está haciendo el apóstol Pablo habla de eso. Ahora, nosotros, hermanos, hemos sido unidos a Jesús, su muerte. La persona que nació de nuevo ha muerto a su antiguo estilo de vida. Por tanto, la ley ya no tiene poder sobre él. La ley ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo al morir en la cruz cumplió el objetivo y dio el pago de nuestra salvación. Ahora le pertenecemos a Él. Por eso el versículo 6 de Romanos capítulo 6 dice, ya no somos esclavos del pecado. Y el versículo 7 dice, fuimos liberados del poder del pecado. Así como una mujer que su esposo muere queda liberada de la ley del matrimonio, así nosotros hemos sido liberados del poder de la ley sobre nuestra vida. ¿Por qué? La ley saca el pecado a la luz. La ley evidencia el pecado. La ley muestra cuán malos somos. La ley evidencia lo que usted y yo alcanzaremos a hacer. Ahora, el apóstol es muy hábil en la forma o en la manera que escribe. Pablo, vuelvo y repito, aquí no está dando instrucciones sobre el matrimonio, o perdón, sobre el divorcio, ni sobre el matrimonio, ni sobre el nuevo casamiento. Él va a hablar de esto más adelante, como le decía ahorita. El énfasis de este pasaje es que cuando el marido de la mujer muera, ya ella no sería su esposa, sino es una mujer soltera nuevamente. Cristo, Cristo anhela una novia limpia, pura, santa, una novia libre. Y aquí es bastante controversial, ¿por qué? Sería raro, yo llevo casado 10 años, y sería raro para mi esposa llegar a mi casa y ver un retrato de 4 metros por 4 metros de mi exnovia, enmarcado y una foto de mi exnovia ahí. Yo creo que mi esposa no se pondría muy feliz de eso. Yo creo que ella me diría, bueno, ¿y esto qué es? Y yo no me puedo sentir orgulloso porque eso ya pasó, eso ya murió. Nosotros no podemos sentir orgullo de lo que ya pasó, de lo que ya murió. Nosotros hemos muerto a la ley, porque la ley es un yugo difícil de llevar. Vuelvo y digo, la ley señala, la ley juzga, la ley es un dueño o un marido cruel. Pero Cristo vino y mató esa ley. Y ahora le pertenecemos a Él. Y como una esposa, cuando su esposo muere, ella queda libre de la ley del matrimonio. Ahora usted y yo hemos sido hechos libres. Ahora, yo creo que el énfasis está aquí, mis hermanos, y creo que es la centralidad de lo que vamos a hablar de lo que estamos hablando el día de hoy. El versículo 4 del capítulo 7 dice lo siguiente, hermanos míos, de la misma manera, lo que ustedes eran antes murió. Pero pensemos en esta afirmación. ¿Realmente Carlos Abril, lo que era antes Carlos Abril, realmente murió? Bueno, yo no sé ustedes, pero es difícil, ¿cierto? Es complicado. Aparecen diferentes circunstancias. Y entonces alguien dirá, bueno, pero si ya morimos al pecado, si ya no somos esclavos del pecado, ¿por qué seguimos pecando? Bueno, por nuestra concupiscencia, por la maldad que hay en nosotros. Seguimos pecando, sí, pero ya no somos esclavos del pecado. Nosotros repudiamos el pecado. Nosotros no obedecemos el pecado. Lo que éramos antes ha muerto. ¿Y cuándo murió? Bueno, el texto lo dice, cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Ahora pertenecen a otro. Mis hermanos, nosotros ahora le pertenecemos al Rey de Reyes.
al Señor de señores, al soberano, al eterno, al sublime, al que gobierna con justicia, al Dios todopoderoso. Ahora le pertenecemos a Él. Y el apóstol dice, a Cristo. ¿Por qué le pertenecemos a Cristo? Porque Él resucitó de la muerte. Él venció la muerte. Él es como si nos hubiera matado la ley y nos resucita. Por eso el problema que tenía Nicodemo era el nuevo nacimiento. Ahora, hemos resucitado, ¿para qué? ¿Para qué tenemos nueva vida? Bueno, el versículo 4 lo dice claramente. Puesto que ustedes le pertenecen, ahora pueden vivir una vida útil para Dios. Y preguntamos, ¿será que Dios nos necesita? No, Dios no nos necesita. Pero el apóstol está haciendo un llamado a concientizarnos que por cuanto hemos resucitado con Cristo, no podemos vivir para agradarnos nosotros. Yo no puedo vivir para agradarme a mí. Cuando una pareja se une, cada uno toma un compromiso. Amar a uno y respetar. Amar, respeto. Amor, respeto. Y preguntémonos esta tarde, hermanos, ¿estamos viviendo una vida útil para Dios? En lo que el Señor nos haya puesto a hacer, a donde el Señor nos haya llevado. ¿Realmente estoy viviendo una vida útil para el Señor? ¿Ahora estoy buscando agradar a mi Señor, a mi nuevo dueño, a aquel que le pertenezco? Él pagó por mí, pero realmente yo estoy viviendo una vida útil para Dios. Ese es el llamado esta tarde. El principio que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo, se cumple. Claro, nadie nunca que cometa un delito y esté vivo va a quedar impune. No, ese delito hay que pagarlo. Pero la ilustración, que es el segundo punto que vimos, habla de un matrimonio y que ya hemos muerto a la ley. La utilidad es vivir una vida útil para Dios. Realmente, hermanos, estamos viviendo una vida útil para Dios. Antes vivíamos una vida guiada, dice el versículo 5, por deseos perversos, porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar nuestro cuerpo para pecar, y todo lo que sacábamos con eso era la muerte. Y el contraste, ¿cuál es? El versículo 6. Pero ahora, esto no es futuro, ¿sí? Pero en un futuro, no, esto es ahora. Una persona nacida de nuevo inmediatamente empieza a tener hábitos de santificación. Empieza a vivir para agradar a su nuevo dueño. Empieza a vivir para agradar a aquel que le pertenece. Y el texto dice, ahora hemos muerto al pecado, o hemos muerto a la ley que nos limitaba. Hemos sido liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva, por medio del Espíritu. Y no servimos ya a la antigua manera de la ley. Ya no, hermano. Nosotros ya no le servimos a la antigua manera de la ley. Nosotros ya no vivimos para agradar al mundo. Nosotros ya no vivimos por límites establecidos por la humanidad. Nosotros ahora vivimos para agradar a nuestro Dios. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial. Y pase lo que pase en esta tierra, nuestro Dios tiene el control. El Dios en el que usted y yo creemos, el Dios al que usted y yo le pertenecemos, Él tiene el control de todo. Ahora tenemos una nueva vida. ¿Y es difícil? Claro. Es complicado, por supuesto. Por eso yo creo que el apóstol Pablo es muy hábil y escribe por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, habita en nosotros, y ahora nosotros hemos sido hechos templo del Espíritu Santo. Y Él está con nosotros. Él es el que nos llama a santificarnos cada día. ¿Estamos viviendo una vida útil para Dios? ¿Es difícil? Sí, pero tenemos al Espíritu Santo. Bajo la ley, usted y yo no llevábamos fruto.
Ningún fruto para Dios podíamos llevar. No éramos útiles. ¿Y qué es lo contrario de una persona útil? Bueno, usted sabe qué es lo contrario. Inútil. Y lo que es inútil se estanca. Y lo que se estanca se muere. En lugar de eso, estábamos llevando fruto para muerte. Nuestras obras eran malas, de pecado, terribles. Pero debido a que la ley obraba por las pasiones del pecado dentro de nosotros, eso nos llevaba a pecar. Eso Pablo lo va a explicar más adelante. Bueno, y ahora, ¿qué hacer para ser útiles en Dios? Juan 15, 5 y 6 dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, ojo, el que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto. Y lo deja claro el Señor Jesús. Pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Hermanos, en el mundo en el que vivimos, es difícil permanecer en el Señor. En el mundo en el que vivimos es difícil ser útil para Dios. Pero recuerde esto, separados de Él, nada podemos hacer. Aún nuestras mejores obras, lo mejor que podamos hacer es considerado trapos de inmundicia delante de nuestro Señor. Permanezcamos en Dios, permanezcamos en Él, seamos guiados por Él, por su palabra. Recordemos que tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el que nos da sabiduría, el que nos permite los medios de gracia para santificarnos, leer la Escritura, orar, ayunar, tener tiempos. Tal vez como hace mucho tiempo no lo tenemos, porque muchos parece que viviéramos de victorias pasadas. Es que yo en mi primer amor hacía, es que yo en mi primer amor deshacía, es que yo era así, eso es mejor dicho, caía fuego del cielo. Pero ¿y ahora? ¿Estamos siendo útiles para el Señor? Bueno, recuerde esto, separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Con qué lo contrasta? Miren, pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Recuerde el contexto o el contraste mejor que estamos haciendo. Una vida útil para el Señor o una vida inútil. Bueno, lo inútil dice acá que se seca. Después eso se recoge, o después esas ramas secas se recogen y son echadas al fuego. Nosotros, hermanos, estamos siendo llamados a vivir de acuerdo a aquel que le pertenecemos. Ya no le pertenecemos a la ley del pecado. Ya no le pertenecemos. Ya no tenemos un marido que subyuga porque ha muerto. Ahora tenemos un marido que trae libertad. La iglesia tiene un esposo que la hace libre y que se va a celebrar una gran boda al final de los tiempos. Y va a ser una gran celebración. Y vamos a estar todos juntos, cantando, gozándonos y celebrando delante de nuestro esposo. Una iglesia santa que permanece. Una iglesia que es útil. Y no pensemos en las grandes cosas que podríamos hacer. Pensemos por lo pequeño que empecemos a hacer. Orar por alguien, compartir su palabra, hablarle a alguien del Señor, enviar un texto bíblico, una palabra de amor. El mundo en el que nosotros vivimos, hermanos, necesita esperanza. Y qué mayor esperanza que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bueno, ¿qué hemos visto hoy? Un principio, una ilustración y una utilidad. El principio, muy sencillo. La ley solo se aplica para el que está vivo. La ilustración, un matrimonio, una mujer que pierde, que su esposo muere y queda libre del pecado. O queda libre de cumplir la ley del matrimonio. Y la utilidad, ¿qué tan útil estoy siendo para el Señor? La utilidad de morir a la ley tiene que ver con que ahora le pertenezco a Cristo y puedo hacer parte de algo. Y no esperemos grandes resultados en público.
cuando en secreto no nos humillamos delante del Señor. Dos tipos de personas me pueden estar escuchando esta tarde y sería una aplicación del mensaje. Los creyentes y aquellos que de pronto nos ven por ahí, los amigos, o que de pronto después verán si está siendo grabado, no sé. Bueno, a los creyentes, ¿qué podemos decirles? Hermanos, ahora somos libres de la ley. Ahora le servimos a Cristo. Santificación. ¿Qué podríamos decir? Mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Para los hermanos en Cristo dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. Y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Estimado hermano en Cristo, usted que ha tomado una decisión por Cristo, que le sirve al Señor, que ama servirle al Señor, que Dios lo ha capacitado, le ha dado dones. Bueno, primero buscar las cosas del cielo. Lo animo a eso, busque las cosas del cielo. Hay muchísimo por hacer. Muchas personas no han escuchado el mensaje del Señor. La segunda recomendación para los hermanos: concentrarse. En el mundo en el que vivimos es muy fácil desconcentrarnos. Inclusive en esta reunión que estamos teniendo. Una llamada, un mensaje, el perro ladró, la puerta sonó. ¿Sí? Y a veces somos muy fáciles de distraer. Hacemos planes para agradarnos a nosotros mismos. Pero concentrémonos en las cosas celestiales, que son mejores, que son eternas, que permanecen para siempre. Y lo último, recordar que hemos muerto a la vieja manera de vivir. Santificarnos día a día. Y recordar que aunque no somos los que deberíamos ser, por lo menos ya no somos los mismos que éramos antes. Estamos en un proceso de santificación. Y a los amigos, ¿qué les podemos decir a los amigos? Bueno, la realidad, estimado amigo, que no ha tomado una decisión por Cristo, que está escuchando este mensaje y no ha decidido aceptar al Señor Jesús, es que el mundo en el que vivimos se desmorona. El mundo en el que vivimos va de mal en peor. Y la noticia que lastimosamente tengo que darles es que esto no va a mejorar. Es la realidad, es lo que muestra la palabra. Y los planes y el decaimiento moral o la situación de crisis que vivimos va a seguir evolucionando y avanzando. Y la pregunta es: ¿usted qué va a hacer? Le tengo que decir, amigo, que Cristo viene pronto por su iglesia y que si usted no ha creído en Él, no podrá librarse del juicio de Dios. Pero hoy es un buen día para tomar una decisión. Hoy puede ser el día que usted acepte al Señor Jesús y que deje de darle largas al asunto y que muera la ley. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Él puede quitar su pecado, estimado amigo. Y recordemos, la esperanza siempre puesta en Cristo. Es nuestra esperanza, Maranata. Cristo viene pronto por su iglesia.